mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Señor, gracias porque tú eres nuestra roca, Señor, tú eres quien levanta nuestra cabeza, Señor. Gracias porque tú eres nuestro Dios, quien haces, quien obras, nuestro Dios de milagros. Aquí estamos delante de ti para honrar tu nombre, para bendecirte, para exaltarte, Señor. Tú eres nuestro Dios, a ti sea la gloria, el honor y la majestad, mi Rey. Toda la gloria y la majestad a ti, mi Dios. Aleluya. Amén. Cuando el mar me dice te hundirás, me das tierra firme y puedo cruzar. Cuando el monte dice no pasarás, tengo tu palabra y eso bastará. Eres la roca que mueve mi vida, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Eres Dios de ayer, eres Dios que está. Sabes lo que fue, sabes que vendrá. Eres gran yo soy, tú me sostendrás. Tú eres mi Dios en quien puedo confiar. Eres la fuerza que mueves mi vida. Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás, mi vida has cambiado, salvado hoy. Yo vivo por tu gran amor, por tu gran amor. Eres mi Dios y tú harás. 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 Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás.
Dios, aleluya. Démosle un aplauso al Señor. Tú lo harás. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor, Señor. Porque vemos cómo tú obras, Señor. Porque vemos cómo tú haces milagros, Señor. Porque hemos visto tu poder, tu majestad. En medio, Señor, de nuestro hogar, en medio de nuestro trabajo, Señor. En nuestra vida, Señor. Cada día vemos tus milagros. Cada día vemos cómo tú obras, cómo tú haces. Como cantábamos, Señor, delante de ti. Tú harás, tú eres Dios soberano. Tú haces, Señor. Hoy podemos decir que hasta aquí tú nos has ayudado, tú nos has levantado, Señor. Y por eso hoy declaramos y honramos tu nombre, Señor. Y nos gozamos en ti, nos deleitamos en ti, Señor. Y por eso hoy, Señor, queremos declarar, Señor, que confiamos en ti, que creemos en ti. Tú eres nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Señor. Creemos en ti, creemos en tu poder, creemos en que vendrás por segunda vez por tu iglesia. Creemos en que moriste y resucitaste. Creemos que solo de ti proviene la salvación. Creemos, Señor, en tu poder de sanidad. Creemos, Señor, que tú eres nuestro Dios proveedor. Creemos que tú eres nuestro Dios sanador, salvador. Creemos en ti, creemos en ti, creemos en ti. A ti la gloria, a ti el honor, Señor. Por eso mientras te adoramos, Señor, creemos que tú estás haciendo milagros, Señor, en los enfermos de la iglesia, Señor. Creemos que tú estás sanando, Señor, los cuerpos de nuestros hermanos, que tú estás paseándote, Señor, en cada casa. Estás sanando cada corazón, Señor. Creemos, Señor, que de ti viene la paz. Creemos que estás rompiendo toda cadena de opresión. Creemos, Señor, que estás obrando en los jóvenes de la iglesia. Creemos que estás trayendo paz a las familias. Creemos que estás quitando toda gritería, toda contienda, Señor. Creemos, Señor, que tu poder se está glorificando en cada hogar, Señor. Creemos en ti. Creemos en tu gloria, en tu poder. Creemos en ese Dios real, en esa palabra viva, 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 Señor, para nuestras vidas, Señor. Creemos en ti, mi Rey. Por eso hoy nos unimos a adorarte. Y hoy te decimos, Señor, creo en ti, Jesús. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios.
gloria, Jesús. Hoy levantamos a ti nuestras manos, Señor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Díselo, creo en ti, Jesús. Oh sí, Señor, lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe la gloria, Señor. Oh, recibe la alabanza, Señor, de tu iglesia. Recibe la adoración, Señor. El único merecedor de alabanza, Señor. Solo a ti declaramos honra. Solo a ti la alabanza. Solo a ti la exaltación, Señor. Tú el primero, Señor. Tú el centro de nuestras vidas, Señor. Recibe la gloria. Oh, recibe el honor, Señor, de tu iglesia. Allí en cada casa, Señor, cada corazón que se inclina delante de ti a adorarte, recibe la exaltación, Señor. Hoy es el día donde te adoramos. Hoy es el día donde nos unimos como iglesia a honrarte, Señor, a decirte, mi Rey, recibe la gloria. A decirte, recibe el honor, Señor. A decirte, solo tú eres el único y poderoso Rey, glorioso Señor. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Oh, gracias, Señor. Aleluya. Muy buenos días, amada iglesia. Los saludo en el nombre del Señor. Qué bueno estar en este día, en esta mañana, en ese anhelo de escuchar la palabra del Señor. Y eso es lo que Dios esta semana me inquietó, estudiando la palabra, haciendo el devocional. La verdad es esa. El Señor me llevó, estaba leyendo también Samuel, aunque estaba estudiando Jeremías, toda la iglesia, el profeta Jeremías. Pero empecé a estudiar otra vez el libro de Samuel, a leerlo, a escucharlo. Y me llamó la curiosidad la primera vez que Samuel escucha la voz de Dios. Me sorprendió cómo Samuel, o este texto tan antiguo,
puede traer principios, puede traer un aporte espiritual a nuestra vida en Cristo Jesús. Y por eso en esta mañana yo quiero que estudiemos o leamos un poco, o me voy a aferrar a este texto bíblico para compartir la palabra del Señor, que creo que es para el día de hoy. Lo que Dios quiere hablar hoy a nuestra vida. Prepare su corazón para oír la voz de Dios. Abra su corazón para oír la voz de Dios en esta mañana. Los familiares que están en su casa, los seres queridos que están en su casa, la gente que está en su casa escuchándonos en esta mañana. Gracias por estar allí, gracias por estar allí escribiendo, tomando nota y escuchando la palabra del Señor. Y usted que está invitado también, lo motivamos, lo orientamos a que siga escuchando la palabra del Señor. Sintoniza este canal de YouTube, Ministerio Vida, Palabra y Fe. Y allí están sus servidores, junto con mi esposa y mi familia, compartiendo la palabra del Señor. Muy bien, primer libro de Samuel, capítulo 3. Busque allí con paciencia y encontremos lo que enseña la palabra del Señor. La palabra del Señor. Muy bien, creo que ya todo está allí. Primer libro de Samuel, capítulo 3, desde el versículo 1, dice de la siguiente manera: El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. ¿Está leyendo conmigo, cierto? La palabra de Dios, ¿qué pasaba en esos días? ¿Estaba abundante? No sé si estaban en pandemia, pero había una pandemia espiritual. Estaban secos espiritualmente. No había amor por la palabra de Dios, anhelo por la palabra de Dios. Y tampoco había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento. ¿Dónde estaba Elí durmiendo? Según la escritura, en su camita, en su aposento, en su cuarto, en su casita. Y cuando sus ojos comenzaban ya a oscurecerse, de modo que no podía ver, también estaba enfermo ya los ojitos también, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. ¿Dónde estaba Samuel? ¿Durmiendo en dónde? En el templo de Jehová. Sé que ahorita estaba pasando un momento difícil, que no nos podemos congregar en los templos, pero en esta época también sufrieron algo similar. Por 20 años, vamos a ver también, más adelante, usted lo puede ver en el capítulo 4 del libro de Samuel, del primer libro de Samuel, cómo Israel pierde el arca del pacto y dura 20 años el arca del pacto por fuera de Israel, hasta que logra otra vez llegar el arca del pacto a Jerusalén. Aquí está en Silo el arca del pacto. Silo fue el lugar que escogió Josué para trasladar el arca del pacto desde Gilgal hasta Silo, y allí colocó el arca del pacto desde la época de los jueces. Y recuerden que Samuel fue el último juez de Israel que juzgó a Israel, y además de eso fue sacerdote o sumo sacerdote, y además de eso, como vamos a ver aquí, porque aquí escucha la voz de Dios de una manera especial, porque el que escuchaba la voz de Dios era el profeta de Dios, y él es llamado a ser profeta de Dios también. Está durmiendo en el templo. Eso demuestra algo espiritual, una inquietud de este joven, porque era muy joven. Algunos dicen que tenía 13 o 15 o 17 años de edad, otros calculan que tenía 11 o 12 años. ¿Dónde estaba el arca de Dios? Estaba cerca del arca de Dios, porque allí estaban las tablas de Moisés, estaba también la vara de Aarón y estaba el maná, estaba allí cerca en el lugar santísimo donde se reposaba el arca de Dios, el arca de la alianza, el pacto. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, están viendo, el tabernáculo estaba allí en Silo, y antes de que apagaran la lámpara, él estaba allí despierto, velando por la presencia de Dios. Tremenda esa actitud que debe tener también la iglesia hoy en día en medio de esta situación que estamos viviendo. Y Jehová llamó a Samuel, Vaikra lo llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez. ¿Cuántas veces? 3 veces. A Samuel, y él se levantó y vino a Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Que esa sea nuestra oración en esta mañana. Habla Jehová, porque tu iglesia escucha. Habla Jehová, porque tu hijo escucha. Habla Jehová, porque estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios.
hoy y todos estos días en el nombre del Señor. ¿Qué quiere hablarnos Dios en este día? Entonces se fue Samuel y se acostó en su lugar, versículo 10, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, está leyendo conmigo, ¿no? Y dijo dos veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí yo una cosa en Israel haré, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos, y aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado. El papá sabía qué pecado cometía sus hijos, estaban blasfemando y cometiendo hechos vergonzosos, como vamos a ver, y él no los estorbó. Y aquí quiero decirle a la iglesia, a los papitos, tenga cuidado en la crianza de sus hijos, y eso es lo que Dios también nos va a hablar en esta mañana. Tenga mucho cuidado, usted le responderá a Dios por sus hijos, no es la escuela dominical, no es el pastor, no es el vecino, no es la crianza de un familiar, es la crianza que usted le está dando. Si hoy su hijo está tomando malas decisiones, perdóneme por decírselo en este día, en esta mañana, pero la gran culpa, la gran responsabilidad más bien es nuestra como papá. Yo formo a mis hijos en el temor de Dios, a mis hijas en el temor de Dios, yo la formo. Si yo llevo una vida desordenada, ¿qué voy a pedir de ellos? Espiritualidad o comunión con Dios, si no me ven a mí también en eso. Mis amados, la formación que ellos tienen, lo que ellos tienen en su cabecita, es también responsabilidad nuestra. Muy bien, no dijeron mucho amén, pero así es. Él no los estorbaba, no los disciplinaba, no los corregía, no tenían reglas en esa casa. Aquí me llega temprano, aquí no me sale a tal hora, cuidadito con ese muchacho, cuidadito con esa muchacha. No le decían nada, no lo reprendían nada, todo le ocultaba, todo le tapaba. Era una mamá alcahueta. El profeta Elí era muy alcahueta, el sacerdote Elí era muy alcahueta con sus hijos, Ofnis y Fines, como vamos a ver. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Qué lindo el profeta Samuel allí, llamado por Dios, este hombre, cómo amaba la casa de Dios. Abrió las puertas como queremos abrir nosotros las puertas de la casa del Señor. Prontamente queremos abrirlas. Estamos mirando si en febrero o enero, finales o a la mitad de febrero, con el favor de Dios. Y Samuel temía de escribir la visión a Elí. Y llamando pues Elí a Samuel le dijo, hijo mío Samuel. Y él respondió, heme aquí, porque él sabía. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló Dios? Que te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin temor, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Qué lindo texto, ¿no? Como un profeta lo llama aquí, es una confirmación. Y todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Amén, un gran profeta de Dios. Pero Samuel tuvo los 3 ministerios más grandes del Antiguo Testamento. El último fue de Israel, ¿cierto? El último fue de Israel que tuvo Israel, y fue el proceso de la transición de los jueces a la monarquía, y él fue el que instituyó a los próximos reyes. Él fue juez en la monarquía, fue profeta en la monarquía y fue sumo sacerdote en la monarquía. Tremendo hombre, ¿no? Tremendo hombre este Samuel. Miremos qué actitud, qué vio Dios en el corazón de Samuel que Dios está demandando en esta mañana a nosotros. Samuel tenía una vida de oración, era un hombre espiritual. Mientras Elí estaba en el aposento durmiendo en su camita sabroso, en su cama, en su colchón Pullman, allí estaba recostado. Él ya estaba viejo, toda la vida le había servido a Dios, pero se le olvidó a lo último, llevaba una calidad espiritual y se volvió un conformista, un religioso, y estaba allí, abandonó el arca del pacto, abandonó la presencia de Dios.
está abandonando hasta su llamamiento, porque el llamamiento de Elí, el llamamiento es hasta que Él nos recoja. Los dones de Dios son irrevocables, el llamamiento es irrevocable y es hasta que la muerte llegue a nuestra vida. Y Él se le olvidó eso y Él estaba allí muy conforme en la situación que estaba viviendo, y ya estamos viendo también que el texto dice que estaba ya manipulado por el pecado de los hijos, no los corregía, no les decía nada, no los confrontaba de verdad, no los llamaba un arrepentimiento a sus hijos. Y este hombre, en cambio, mire cómo está Samuel en el versículo 3. Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor. Esto muestra que Samuel tenía hambre por la presencia de Dios, hambre por oír a Dios, por escuchar a Dios. Ahora, él no sabía que era un profeta. Esta es la primera vez que él escucha la voz de Dios, porque la escuchaban los profetas. Él sabía que él había sido consagrado para ser un sumo sacerdote, y también ya estaba entendiendo algo de ser un juez de Israel, ¿cierto? De estar dirigiendo las leyes de Moisés para juzgar a Israel, ¿cierto? Y lo hizo por más de 40 años, ejerció este ministerio. Pero aquí también Dios está haciendo un llamado especial, porque él tenía los 3 ministerios. Lo está llamando a ser un profeta, a escuchar la voz de Dios. Y él está allí en el templo durmiendo como un sumo sacerdote, cuidando, ejerciendo fielmente su sacerdocio. Está allí preparándose. Ahora, él no tenía la edad para esto. Un sacerdote era a los 30 años de edad, pero este hombre se metió en el corazón de Dios. Cuando Ana tuvo a Samuel, lo consagró a Dios. Por eso se llama Samuel, el que pidió el pedido a Dios, se llama Samuel. O sea, Dios lo escuchó la oración de su mamá, porque era estéril, y logró consagrar a este niño del vientre de su madre prácticamente. Y este niño se enfocó en servir a Dios desde muy niño, amó a Dios profundamente, se dedicó a Dios. Tremendo este hombre. Samuel logró, era un hombre espiritual. Debemos de tener una vida de oración, una vida espiritual. Ahorita la gente, Dios nos enseñó algo muy interesante en medio de esta situación que estamos viviendo de COVID, que la voz de Dios no solamente está en el púlpito, la voz de Dios está en mi casa. Cuando abro la Biblia, abro la boca de Dios. Algunos están enseñados a escuchar a Dios a través del profeta, del pastor, y les agradezco por esa honra tan bonita. Pero Dios no solamente habla conmigo, yo solo soy un instrumento. Dios puede usar su Biblia que tiene en su casa. Usted puede ser la misma voz de Dios para su familia, para su cónyuge, para sus hijos. Usted puede escuchar la voz de Dios en su casa, porque Dios no se limita a hablarnos en un templo, en 4 paredes. Dios habla su corazón, y como vamos a ver, el arca del pacto se perdió por 20 años, pero aquí estaba Samuel escuchando la voz de Dios este día a través del arca, porque Dios hablaba en el arca del pacto a través de los querubines que estaban encima de la tapa de la propiciación que cubría el arca de oro, el arca del pacto de la alianza. Eso se llama el caporet en hebreo, y allí estaban los querubines, y la voz de Dios hablaba allí con Moisés, y ahora está hablando con Samuel. Pero después Samuel escucha la voz de Dios también. Por 20 años de cuarentena, o por 20 años de haber perdido, digámoslo así, el arca del pacto de Israel, mientras regresaba, Samuel escuchó a Dios, porque era un profeta fiel, y lo vimos al final. Todas las palabras que habló no cayeron a tierra. ¿Cómo Dios habló con Josué, con Samuel? Porque hablaba su corazón. Era una comunión con Dios, era una vida de oración que tenía este hombre. Era un acto de fe el oír la voz de Dios. Y allí está Samuel, un hombre íntegro, era un hombre correcto, un hombre que amaba la santidad de Dios. Mientras él estaba allí durmiendo en el templo, cuidando la casa de Dios, los hijos, los que debían de estar sirviendo a Dios, que eran los hijos de Elí, Ofnis y Fine, estaban pecando con mujeres en el templo, estaban contaminando. ¿De dónde saqué eso? Mire el capítulo 2, por favor, de Samuel, versículo 25, dice, ellos no oyeron la voz de su padre, dice allí, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y dice el versículo 22, al final dice, bueno, leamos del principio, pero Elí era muy viejo y oía que sus hijos hacían todo pecado en Israel, como dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de la reunión. Y además de eso, eran unos ladrones, como lo que estamos viendo hoy, cómo Dios está tratando la iglesia. Y muchos abrieron la iglesia solamente por negocio, por hacer negocio, por recoger lo que no recogieron desde enero hasta el día de hoy. Lo quieren hacer en noviembre y en diciembre, lo quieren hacer y lo van a lograr, porque ellos manejan la teología de la
prosperidad. Y no solo quieren el 10% de los hermanos, sino que quieren el 100% suyo. Cuídese de esos ladrones, mi hermano. Cuídese, usan un don de sanidad y milagros que tienen para manipular al pueblo. Y no se conforman con el diezmo, la ofrenda, sino que quieren más. Y están con pactos, con siembras, con primicias. Tremendo esta gente. Y mira, esto era lo que estaban haciendo los hijos de Elí. ¿Qué estaban haciendo? Ya era costumbre, versículo 13. Desde el versículo 12 dice, del capítulo 2 de Samuel, de este primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12 dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Tremendo. Y Dios los llamó, pero sus papás no los prepararon. Elí no los preparó. Y ese fue el error de Elí. No los enseñó, no los adoctrinó. Y ese es el error suyo también, hermano, de que usted no está enseñando a sus hijos el temor de Dios. Por eso no se sorprenda si su hijo corre a la discoteca, no se sorprenda si su hijo corre a las drogas, no se sorprenda si su hijo corre a la prostitución, a la fornicación. Qué tristeza decirle eso en esta mañana, pero usted es el responsable de cómo forma a sus hijos. Yo le he enseñado a mis hijos a guardar su virginidad, a mi hijo y a mi hija, a amar a Dios. Les he enseñado que escojan a Dios por encima de cualquier cosa, que no se humillen delante de los ídolos hechos por los hombres, que no invoquen demonios con su boca, que invoquen el nombre del Señor. Les he enseñado a tener el temor de Dios. Les he enseñado los 10 mandamientos. Les he enseñado las bienaventuranzas del Señor. Les he enseñado las palabras de Jesús. Les he enseñado las escrituras de Dios y debemos de sacar tiempo para hablar de la Biblia con ellos, para que ellos escuchen la voz de Dios a través de su palabra, porque si no lo hacemos nos va a pasar lo que le pasó a este gran sacerdote, pero que se equivocó y mira hasta dónde llegó. Sus hijos murieron desafortunadamente en una batalla. Los 2 hijos murieron un mismo día y Samuel también. Elí también muere ese día, porque cuando llegan las noticias de sus hijos, él ya estaba viejo y estaba sentado en su silla y se fue para atrás y murió, se desnucó literalmente. Mis amados, qué tristeza, mis amados, cómo acabó esta familia. Pero estos hombres, Elí tuvo tiempo para formar el carácter de ellos, tuvo la oportunidad cuando los vio en el pecado, corregirlo, en vez de aplaudirle. Uy, cómo enamora mujeres, uy, cómo fuma, uy, es un berraco usted para tomar, para el alcohol. Qué tremendo hombre para enamorar mujeres. No, mi amado, enséñele el temor a Dios, enséñele a ser marido de una sola mujer, enséñele a amar a Dios, a guardar su virginidad para la gloria de Dios. Y ya era costumbre de estos robar. Mire, sacaban de su mano, cogían un garfio, dice el versículo 13, y robaban de la carne que traía y robaban todo lo que cogía ese garfio. Tremendo, se robaban casi todo el sacrificio. Y además de eso, la metían en el perol y el sacerdote tomaba para sí todo esto. Y por eso se hicieron ricos robando. Aquel día escuché una mujer pastora, esposa de una de las grandes iglesias que hay aquí, entre comillas, de los grandes ungidos y que hay ahorita aquí en Bogotá, engañando a la gente. Tremendo lo que están haciendo, mis amados. Y decir, nosotros somos bendecidos, pero a precio de qué? Con pactos, con siembras, con primicia, con un montón de cosas que han inventado, que eso son fiestas judías. Ellos no son judíos para hacer eso, pero son bien la otra palabra para robar, para estafar. Tremenda esta gente, mis amados. Y dicen, somos bendecidos. Por favor, qué vergüenza. Como les digo, una predicación aquí también. Hay gente que se ha hecho rica y hay gente que con una empresa en 20 años, en 30 años no ha hecho el dinero que esta gente ha hecho con la fe. Tenga cuidado, mi hermano. Si usted asiste a esas iglesias, no sea bobito, no se deje robar. Piense lo que enseñe, lo que le pasó a esta gente. Estaban robando de las ofrendas, estaban tomando para sí. Además de eso, mire lo que dice, por favor, de la carne para asar para el sacerdote, el versículo 16, usted puede leer en su casa con detenimiento. Decían que cuando estaban ofreciendo sacrificio, le decían, no, dame esa carne ahora mismo, al final del versículo 16. De otra manera yo la tomaré por la fuerza. Se robaban literalmente el sacrificio. Ofrecían una vaca, ofrecían un ternero, ofrecían un cordero, ofrecían una oveja y se robaban eso literalmente para ellos. Tremendo. Y Dios estaba viendo y les desagradó de tal manera de que ellos estaban muriendo y Dios estaba levantando a un nuevo siervo de Dios, a un nuevo profeta, a un nuevo sacerdote, a un nuevo en una sola persona los 3 ministerios. Samuel, aún
Elí, que era el sacerdote de esa época y era juez de esa época, lo reemplazó literalmente este hombre que era el que hacía los oficios de la casa, los oficios del templo. Tremendo Samuel. Debemos de ser espirituales. Mientras los otros están pecando, nosotros debemos de ser espirituales. Mientras los otros están corriendo los ídolos, nosotros corremos a Dios. Tenemos que ser la luz de esta tierra, la luz de este mundo y la sal de esta tierra. Todos debemos de decirle a Dios, heme aquí. ¿Cómo le responde Samuel? Está allí durmiendo cerca del templo. La voz de Dios se camufló en su líder. La voz de Dios se hizo humana, porque la voz de Dios no tiene otro sonido. Por eso Dios se hizo hombre para hablarnos a nosotros. Eso tipifica la deidad de Dios, que se hizo hombre para acercarse a nosotros, para hablarnos a nosotros, porque estábamos lejos, no entendíamos, y la única manera es que Él hable nuestro lenguaje. Y Dios habla claramente, mi amado, que hay un principio. Dios es muy claro cuando te va a hablar al corazón, y tú vas a entender literalmente todo lo que Dios te va a decir. Esa es una clave para entender la voz de Dios, porque las ovejas escuchan la voz de su pastor, amados, y debemos de decirle al Señor, heme aquí. Jeremías capítulo 23 versículo 18 dice, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y oyó la voz de Dios? Debemos de estar en el secreto de Jehová, debemos de estar en el lugar correcto. Dios nos quiere hablar, mi amado, y para ello debemos de humillarnos bajo su mano y decirle al Señor, ¿qué quieres enseñarme en medio de esta pandemia? ¿Qué quieres hablar a mi vida, Señor? ¿Cómo quieres? Mire, se va a notar la diferencia, el que escucha a Dios y el que no escucha a Dios. ¿Cómo lo notamos? ¿Cómo lleva su matrimonio? Si ese matrimonio es un matrimonio guiado por Dios, es un matrimonio bendecido, es un matrimonio lleno de alegría, lleno de paz. Cuando usted decide llevar un matrimonio conforme a Dios y no conforme a este mundo, usted va a ver la diferencia. Se verá la diferencia cómo usted cría a sus hijos, en la crianza de los hijos, en la educación, en la doctrina, en el conocimiento bíblico que tienen sus hijos, en la vida espiritual que tienen sus hijos, en la calidad, en la comunión con Dios que tienen sus hijos. Se notará la diferencia. El que escucha a Dios trata de dejar que su vida sea guiada por Dios. Mis amados, entra al secreto de Jehová en esta mañana. El Señor nos pide eso. Escuchemos a Dios. Dice Isaías 42 versículo 19, ¿quién es más sordo que mi siervo? ¿Quién es más ciego que mi siervo? Escucha mi voz y no la dice, ve mi gloria, ve mis visiones y no las habla y no las entiende porque está ciego. Tremendo eso. Job capítulo 33 versículo 14 al 30 dice que Dios nos ha hablado de muchas formas y de muchas maneras, y a veces permite hasta la enfermedad, y a veces permite que lleguemos hasta los mismos sepulcros. Y cuando escuchas la voz de Dios, tú vas a ser diferente. Job 33, lo puede leer mi hermano en su casa. Job 33 del 14 al 30. Job 33 del versículo 14 al versículo 30, por favor. Allí podemos ver cómo Dios habla con el hombre. Muchas maneras. Mire, el hombre que está aquí en esta tierra, 2 o 3 veces por lo menos Dios ya le ha hablado. No va a ser una vez que Dios va a escuchar la voz de Dios. Van a ser mínimo 2 o 3 veces que va a escuchar la voz de Dios. Usted puede ver allí en Job 13. Dice, sin embargo, de una, versículo 14, o 2 maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormece sobre el lecho, entonces le revela el oído a los hombres y le señala su consejo para quitar el hombre de su obra y apartar el varón de la soberbia. Detendrá su alma el sepulcro y su vida de que perezca a espada. Dios mira a los hombres, versículo 27, y al hombre que dijere pequé, y al hombre que dijere pervertí lo recto, y al hombre que dijere y esto no me ha aprovechado, versículo 28, Dios lo redimirá su alma para que no pase el sepulcro y su vida se verá en luz. He aquí, todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Amados, Dios nos habla muchas veces, y a la iglesia le dice, el que tenga oídos para oír, oiga lo que dice Dios a la iglesia. Dice también el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, de que el versículo 14, el Espíritu de verdad nos guiará a toda la verdad, y Él no lo hablará por su cuenta, sino que hablará lo que escuchara de Dios Padre. Mis amados, tenemos
al Espíritu Santo con nosotros y Él nos va a guiar. Él nos va a guiar. Juan 16, versículo 13, 15. Él nos va a hablar al corazón, así como le está hablando a Samuel. Es su primera experiencia. ¿Y cuál es la primera experiencia que le habla a Samuel? No es para él el mensaje. ¿Para quién es el mensaje? Para su líder, para su pastor, para su juez, para su sacerdote de la época. Tremendo mensaje que le da. Y no es el primer mensaje para él, el primer mensaje es para otro. Y está desarrollando para que él aprenda a escuchar esa voz y no tenga miedo, porque él quiso esconderse y cuando amaneció, él abrió las puertas del templo y quería estar calladito, pero se le acerca Elí y le dice, bueno, ¿qué habló Dios contigo? Y él dice, Dios te dice esto, y le suelta todo, mi amado, como Natán cuando le suelta todo al rey David. Y aún así, la actitud de Elí, ¿cuál es? Que haga Dios como quiera hacer, en vez de humillarse Elí, porque Dios le está dando una última oportunidad a través del profeta Samuel. Él menospreció a Samuel, aún menospreció a su mamá cuando estaba orando. Pensó que estaba ebria, pensó que estaba borracha, porque solo movía los labios, estaba orando en secreto. Y menosprecia a Samuel tal vez por su edad, por los niños que era, y en vez de ir a corregir a sus hijos, porque Dios le está dando la última oportunidad. Dios es bueno, mi hermano, y nos da la última oportunidad. Y usó a Samuel. Dios puede usar a quien sea, mi amado. Dios se camufla en un niño, en un anciano. Dios se camufla en un pobre, en un necesitado, y allí está la voz de Dios. Me sorprende esta gente que dice que escucha la voz de Dios y no escucha que Dios les diga que hay necesidad, que hay que ayudar, que hay que compartir, que hay que extender la mano, que hay que tener misericordia. Eso sí no les habla, pero sí les habla que van a tener dinero, sí les habla que van a comprar, que van a tener esto, aquello, y no les habla de que debemos compartir. ¿Qué voz está escuchando? Está escuchando la voz de la avaricia y no la voz de Dios, la voz del consumismo, del ego, solo para mí y no para el otro. Y aquí Dios habló para otro. Aquí Dios habló para Elí. Y Samuel lo exhorta de parte de Dios y Elí no responde. Y por eso sucede lo que sucede en el capítulo 4. Mueren los hijos de Elí y Elí también muere allí. Y aún el nieto de Elí muere y por eso le llama Icabod, que significa sin gloria. Tremendo, mis amados. 20 años sin el arca y Samuel seguía escuchando la voz de Dios. Tenemos que decir, heme aquí, Señor, habla conmigo, entra al secreto del Señor. Yo tengo que entrar al secreto del Señor y escuchar la voz de Dios. Tenemos que decirle al Señor, heme aquí. Tenemos que tener hambre por la presencia de Dios. Tenemos que tener pobreza espiritual, anhelar más de Cristo. Otro punto es, debemos de hablar lo que Dios nos dice sin temor, como lo habló aquí este hombre. Debemos de compartir lo que Dios nos dice sin temor, sin miedo. Cuando Dios dice que va a hacer algo, mi amado, tenemos que humillarnos delante de Él. Cuando Dios nos da una palabra para otro, tenemos que llenarnos de ese coraje, de esa autoridad, porque Dios que nos está hablando, esa autoridad divina, de esa palabra divina, y compartirla y decirla sin temor. Amado, me sorprendió esos versículos tremendo, impactaron mi corazón cuando está haciendo el devocional de la responsabilidad que tenemos en la administración del rey, de las cosas de Dios. Mis amados, es triste cómo los hijos de Figne estaban robando, estaban teniendo relaciones sexuales y su papá no hacía nada. Mis amados, es triste esa situación. Y eso es lo que Dios quiere hablar contigo también. Creo que Dios está purificando, Dios está cumpliendo su propósito. Este asunto del COVID se alargó, ya llevamos casi un año con esa situación, quién sabe hasta cuándo, hasta el otro año, tal vez hasta febrero, marzo, no sé. Pero mis amados, esta situación se alargó por la desobediencia también nuestra y aún de la iglesia, no solamente los impíos que procedan arrepentimiento, sino que la iglesia también se arrepienta, amado, y se deje corregir por Dios. Hay oportunidad de cambiar, hay una oportunidad de que nuestra alma sea transformada, mis amados. Humillémonos delante del Señor y le digamos a Dios, Dios, ¿qué quieres hacer con mi vida? ¿Qué estoy haciendo bien o qué estoy haciendo mal? ¿Qué te agrada y qué te desagrada de mi vida, mis amados? Oremos a Dios que nos ayude, amén.
Amén. Escuchemos la voz de Dios a través de la Escritura. Escuchemos la voz de Dios. 2 o 3 veces nos habla Dios de diferente manera. Hebreo dice que Dios ha hablado muchas veces de diferente forma. Dios habla multiforme en su gracia y multiforme en su sabiduría, mis amados. Pero escuche la voz de Dios y también cuando Dios le habla. Aquí Samuel, la primera voz que escucha es para soltar a su mismo líder, mis amados. Que Dios tenga misericordia y nos ayude, amén. Padre de la gloria, en esta mañana queremos darte alabanza, Señor. Queremos darte la gloria por tu palabra, Señor, porque tú nos hablas a través de las Escrituras. Y gracias, Señor, porque tu voz sigue hablando. Tu voz no se quedó encerrada en un templo. Tu voz no está en un púlpito, Señor, solamente. Tu voz está cuando abrimos la palabra de Dios. Y tu voz está cuando buscamos tu presencia en el secreto del Señor. Tú nos hablas allí, Señor. Aún también nos corriges cosas que tenemos que corregir, Señor. Y aún nos das palabras para ayudar a otro, para librar, para salvar al alma que está yendo al sepulcro. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender estos textos de Samuel, de Job, que leímos hoy también, capítulo 33. Estos textos, Señor, que nos enseñan como Jeremías, estar en el secreto del Señor. Ayúdanos a oír tu voz, te lo ruego. ¿Qué quieres hablar a nuestro corazón en esta situación que estamos viviendo, Señor? Alguien dijo que en medio del dolor Dios saca su megáfono y en medio del placer Dios susurra. Ayúdanos a entender que en medio de este dolor, de estas tragedias que estamos viviendo en San Andrés, que estamos viviendo a nivel mundial con el COVID, algo Dios quiere hablar con nosotros, con la iglesia. El que tenga oídos para hablar, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Ayúdanos, Señor. Tú eres claro, tú hablas muy claro, Señor. Ayúdanos a escuchar tu voz, Señor, a través de tu palabra, Señor, a dejar de ser menos emocionalistas y a ser más espirituales y a obedecer lo que tú nos digas, Señor. Señor, tu palabra es clara. Los hijos de Elí estaban andando por mal camino. Él era un padre alcahueta, él estaba haciendo mal las cosas. Los hijos estaban llevando una vida desordenada y no los corregía. Ayúdanos a corregir a nuestros hijos como padre, porque tú quieres, Señor, hablar a nosotros como padre, hablar a nosotros como siervos de Dios también, hablar a nosotros también como trabajadores, hablar a nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a oír tu voz, Señor, y a llevar tu voz sin temor, sin miedo, compartir tu palabra, Señor. Lo que tú digas lo diremos. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Tu palabra es muy poderosa. Amén. En Cristo Jesús. Amén. Viene a mi mente un hombre que estuvo en Rusia predicando el Evangelio y llevó como 40 Biblias y mucha gente se congregó, eran más de 40, y él decía, bueno, ¿ahora qué hago? Dios, ¿qué hacemos? Tú me trajiste aquí para traer la Biblia, no sé qué hacer. ¿Y sabe qué dijo Dios? Reparte por hojas la Biblia. Y arrancó cada hoja y la repartió a toda la multitud. Amado, la palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios tiene poder. Lea las Escrituras. Allí está la voz de Dios para ti, para tu casa y para todos nosotros en Cristo Jesús. Los amo, mis amados. La paz de Dios para todos. Muchas bendiciones.